Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta. Indie Mob es un espacio donde cualquier persona que se dedique a hacer algo bajo la independencia y cualquier tema interesante que tenga que tratar, pues es un espacio para esas personas que quieran difundirlo. Y bueno, pues bajo esa premisa es que hoy invitamos a José Carlos García Castillo por sugerencia de Fernando Moreno, que ya nos estuvo acompañando en un programa especial, que fue todo un despapalle. No utilicé esa palabra en aquel entonces, no. Pero fue un programa especial porque estábamos festejando los 3 meses al aire de Indie Mob sin habernos dado cuenta. Pero bueno, entremos a un tema bastante interesante porque ahorita el señor García Castillo nos estaba platicando a grandes rasgos de lo que se trata No Matarás, este libro que se presentó el sábado y que pues aborda un tema, de lo poco que acabo de escuchar, bastante interesante y que ustedes deben de leer si es que les interesa el psicoanálisis. Está relacionado con pues, los móviles criminales, quiero pensar también. Sí, así es. A ver, que hable el que sabe. Cuéntenos sobre No Matarás. Bueno, mira, es un libro que surgió ya desde hace tiempo. Yo básicamente tengo una formación en la licenciatura de psicología, psicología clínica, y después hice la maestría en teoría psicoanalítica. Y de ahí partió esta duda, esta serie de incógnitas que a lo largo de mi quehacer profesional me han llamado la atención en relación a actos criminales que por su violencia exacerbada y su extrañeza, pues parece ser que no tienen una resolución. Y ahí, a partir de no tener una resolución, una explicación científica, como lo exige en algún momento, por ejemplo, el derecho penal, porque el juez te exige que tú le des un razonamiento de por qué un ser humano puede actuar de esta manera. Y ahí es donde vienen las controversias, ¿no? Obviamente, el primer discurso que se anuda al derecho penal, pues es el psiquiátrico. Porque si tú lees la historia de la psiquiatría viene a ser como una parte médica, lo menciona el libro, de higiene mental, porque a través de los siglos pues ha sido la disciplina que se encargaba de limpiar socialmente a los sujetos, ¿no? Meterlos en un lugar propiamente en donde no pudieran dañar al resto de la sociedad, ¿no? Y de esto hablábamos no nada más de locos, sino de la prostitución, del vagabundo, de gente que socialmente era segregada y que estaba fuera de la normatividad, ¿no? Entonces es una crítica también, el libro ahonda, abarca partes en donde se hace una crítica muy seria a la psiquiatría antigua y a la psiquiatría moderna, ¿no? ¿Por qué? Por sus teorías de la degeneración. Es decir, habría que dar una explicación de por qué un sujeto mata, o está estúpido, o está imbécil, o tiene alguna tara, ¿sí? O es esquizofrénico, o es psicótico, pero había que señalarlo, ¿no? Y creo que hasta la fecha. Si tú te das cuenta ahora, los últimos eventos violentos a nivel mundial y a nivel nacional que hemos tenido, como que la incógnita nacional o internacional es, ¿y a ese qué le pasa? ¿Por qué mata? ¿No? Así es. Y de ahí entonces, a partir de esa incógnita, el tratar de presentar cuál es el discurso psicoanalítico ante esos eventos. O sea, ¿qué podría decirnos el psicoanálisis como una disciplina irreverente, rebelde, ¿sí? En relación a lo clásico, ¿no? Y lo clásico pues, sería la psiquiatría. Entonces ahí viene como que una confrontación entre el saber psiquiátrico, el derecho penal, la psicología contemporánea, que también ahora decíamos hace rato aletea, ¿no? Con sus ínfulas neurocientíficas, ¿no? Y tratar de llegar a una serie de conclusiones que anuden algo, sobre todo para la práctica de aquellos que estamos involucrados en el aparato jurídico y que te tienes que enfrentar a audiencias, que te tienes que enfrentar a cuestionamientos de los ministerios públicos, a cuestionamientos de los abogados litigantes, de la defensa,
y que vemos, pues todavía, por lo menos en nuestro país, un sistema penal sumamente endeble, ¿no? Que carece de una estructura, de una disciplina, de una serie de elementos que realmente puedan hacer que el sujeto acceda a la justicia, ¿no? Creo que también es una parte que involucra el libro en una crítica también sana hacia la poca situación bien hecha de la criminología, Ujú. porque en realidad también es una disciplina que se ha quedado a la sombra del derecho, porque hasta ahora hay algunas universidades que yo felicito, ¿no? Porque ya está la licenciatura en criminología, a diferencia de antes, estudiar derecho y luego hacerte criminólogo, ¿no? Y ni eras abogado y ni eras criminólogo, ¿no? Así es. Entonces, trata de anudar todos esos conflictos que a lo largo del tiempo que yo tengo en la práctica forense, pues me interesan, ¿no? Y sobre todo, pues dejar esa incógnita, esa duda de cómo podemos resolver este tipo de situaciones. Entonces, eso es esencialmente lo que anuda el texto, ¿no? Mencionabas tú que hay 5 casos dentro del libro. Dinos uno, porque para que quienes empiecen a leer el libro, pues no vamos a espolear el libro. Cuéntanos un caso que tú hayas tratado dentro de No Matarás. Está, por ejemplo, uno que me parece fundamental y de donde salen muchos conceptos, sobre todo del estudio psicoanalítico, es el doble crimen de las hermanas Papán. Es un crimen que se produce en la ciudad de Le Mans, por allá del 1932, por allá de los 30, donde 2 hermanas son domésticas en una casa precisamente de una persona de buen nivel económico, que está el esposo, la esposa y la hija, ¿no? Son quien conforman la familia. De repente, un día X, sin tener mayor conflicto, dentro de lo cotidiano, la mamá y la hija llegan a la casa, llegan por haber hecho unas compras, a dejar cosas para volver a salir a cenar, y de repente sucede algo que violenta a las 2 hermanas y terminan asesinando tanto a la madre como a la hija, de la manera más violenta que te puedas imaginar. Uh-huh. Estamos hablando de que hay mutilación, ¿sí? Le sacan los ojos y las dejan tendidas, ¿no? Ajá. Las dejan tendidas, lavan los utensilios de cocina con los que empezaron a mutilarlas, los colocan y se suben a su recámara. Como si nada. Como Como si si no- no hubiera pasado nada. Ajá. Sí. En apariencia no había algo en específico que hubiera ocasionado esto, ¿no? Ajá. Ya sabes, ahí todo el mundo empieza a opinar, ¿no? Una de ellas, por trataban ejemplo, mal. es Simone de Beauvoir, dice, es que la estructura social, sí, y la rebeldía del trabajador hizo que diera como resultado este asesinato brutal, ¿no? Uh-huh. Cada quien quiere llevar como que su concepto a la mentalidad que tiene para explicar un acto de esta naturaleza. Finalmente terminan llevándolas a la gendarmería allá en Francia. El asunto es que el problema de ellas empieza cuando las separan, ¿sí? Cuando Alea, que es la hermana menor, Christine es la hermana mayor, la separan de Zelda y Christine se empieza a desorganizar. Uh-huh. Empieza a generar una psicosis tremenda en donde el concepto médico la ubica en que fallece por una caquexia besánica. Es decir, es abandonada por completo de la alimentación, del cuidado, y el organismo se va deteriorando hasta que fallece. Años después, la más chica, Lea, accede a la libertad, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo de un caso que no hay una motivación, una motivación real para crear un acto asesino de esta naturaleza. Y de ahí porque lo tomamos como que un emblemático, paradigmático, como quieras llamarle, en el sentido de
el acto asesino, ¿sí? Tenemos otro muy nuestro, que es el del Goyo Cárdenas. Eso te iba a preguntar si había un caso mexicano. También viene ahí. Entonces es un libro interesante porque al principio, bueno, la gente que conoce sobre el psicoanálisis, sobre la psicología, y más que nada dos personas importantes que empiezan a escribir sobre este tipo de cosas, que es Freud y Lacan. Entonces nuestro queridísimo autor José Carlos García pues empieza a ver precisamente toda esa parte de qué aborda precisamente Freud y qué también tiene que aportar Lacan. Entonces al inicio del libro pues precisamente es esa unión de yo aporto estas cosas en ciertos libros que cada uno escribe, y precisamente empieza a ver de si es una parte ficción, si es una parte realidad, si realmente es algo que nosotros o que la sociedad lo origina, o si realmente es como lo dice. Hay un proceso ahí que hay que averiguar y que hay que investigar. Entonces también habla un poco sobre la historia precisamente de que en los años 40, si no mal recuerdo, es cuando inicia precisamente toda esta investigación sobre la psiquiatría, que es cuando empieza a tener como ya interés en el aspecto social y empiezan a hacer investigaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, hace un recorrido, ¿no? El libro tiene un recorrido histórico desde cómo se introduce la psiquiatría en este tipo de problemas, ¿no? Hay el caso paradigmático de Henry Cornier, que es una chica que mata a una niña sin razón también aparente, y que finalmente ese juez es quien empieza a llamar a los psiquiatras como para decirles, pues me tienes que decir por qué la mató, porque si no, no le puedo aplicar la ley, ¿no? Exacto. Entonces, ahí empezamos a ver ese contubernio, ¿no? Entre la parte médica y la parte del derecho penal, que yo no digo que no sea válida, pero esa parte que estigmatiza al delincuente y que lo convierte en algo sobrenatural, sobrehumano, infrahumano, monstruoso, ¿no? Porque el libro también tiene una tendencia, abocándonos un poco al libro de los anormales de Michel Foucault, de evitar ese estigma, ¿no? De que inmediatamente que sabemos el acto criminal de alguien, lo rotulamos, ¿no? Y permanece ese estigma. El problema es que ese estigma no nada más permanece para el delincuente, sino para toda su familia, ¿sí? Para los hijos, para los tíos, para los primos, para los padres, para los hermanos, ¿sí? Y no nos damos cuenta que también esas personas en determinado momento son víctimas, ¿sí? Entonces, es una crítica también importante hacia toda ese pensamiento que hemos acuñado, ¿sí? Del salvaje, ¿no? Y nos basamos en una premisa lacaniana que dice que si el psicoanálisis se realiza el crimen, no deshumaniza al criminal. Nosotros estamos en la posición, o yo estoy en la postura de que independientemente de la situación mental de un delincuente, se tiene que hacer responsable de su acto, ¿sí? Porque esa es una parte que también tratamos con el caso de Althusser, ¿no? Un filósofo francés muy reconocido que también sin razón aparente le aprieta el pescozo a su esposa, ¿no? ¿Sí? Así es. Un día dándole masaje. Bueno, siendo esposos quizá habría un motivo. O sea, a lo mejor no le sirvió la cena o a lo mejor no hubo algo que él quisiera, pero Le dolía la cabeza. Exacto, pero Puede que se dé, ¿no? Pero el asunto es que él lo que refiere es estar en una posición relajada, tranquila, es más, dándole masaje a la esposa. De repente él habla de que pierde la conciencia y cuando él despierta, la señora está muerta a un lado de él, ¿no? Entonces, ahí lo paradigmático es que el juez le da un no al lugar, es decir, no le aplica la ley, porque lo declaran incapaz en la parte mental. ¿Cómo puedes declarar incapaz a una persona que es el filósofo más reconocido de los años 60 y que introduce el marxismo a Francia en las grandes universidades, que es un gran docente y de repente pierde todo contexto, ¿no? Y entonces no le aplica la ley, no lo manda a la cárcel, lo manda al psiquiátrico. Y ahí es donde él sufre precisamente por no haber un asentimiento de la culpa, ¿no? De la responsabilidad. Él queriéndose hacer responsable para irse a la cárcel, el juez le dice, no, tú te vas al hospital, ¿sí?
Y es lo que estamos pensando, que debemos de crear, estructuras en donde los delincuentes puedan recibir, además del castigo penal, pues la asistencia en relación a los tratamientos, si tú quieres llamarles psiquiátricos, psicológicos, psicoanalíticos, pues puede ser, ¿sí? Entonces, son como que aspectos que dejan una incógnita también, ¿no? Que no podemos resolver también del todo. Es una postura, digamos. Así es. Fernando, José Carlos, déjenme hacer una pausa porque el productor también ya me está viendo. Claro que sí. Adelante. Y regresamos para seguir platicando de este libro No Matarás aquí en Indie Mob a través de Radio 13. Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta. Ya estamos de regreso aquí en Indie Mob con este tema bastante interesante que es... vamos a tratarlo de acercarlo un poco más a nuestra realidad, a los que no estamos involucrados con el tema. Le preguntaba a José Carlos fuera del aire que con esto que mencionaba del que se deshumanice y a las víctimas, no es cierto, a los victimarios, Sí. se vuelven víctimas también sus familias, y que si se podía pues como disculpar un poco por la situación en la que se encuentran, y que lo había visto yo en programas de CSI, de La Ley y el Orden, que en algunos casos se daba ese veredicto después del diagnóstico médico de que no estaban conscientes de lo que habían hecho y no se les podía juzgar por eso. Y me dices que sí está pegado a la realidad en algunos casos las tramas de estos programas. Sí, claro, o sea, tienen toda un contenido de producción y de investigación de casos reales que obviamente maneja la justicia americana, ¿no? Pero que, como sabemos también, ellos tienen una infraestructura muy superior a la nuestra en todos los sentidos, ¿no? Y la justicia no deja de ser uno de los temas en los cuales nos llevan mucha experiencia por delante, y que apenas en la actualidad nosotros estamos entrando a un nuevo sistema penal, el sistema acusatorio, el sistema oral, en donde pues se tratan de modificar aspectos dentro de la justicia para que ésta sea más óptima. Ahora, con respecto a lo que me decías de eximir a alguien que mentalmente aparece como trastornado, yo creo que es una de las posturas que abordamos en el libro, y que precisamente la intención es sensibilizar a los órganos jurisdiccionales, a los juristas y al legislador, para entender que aunque se tenga algún problema del orden mental, sí debe recaer sobre el sujeto la responsabilidad del acto, inclusive hasta como manera terapéutica, ¿sí? Porque si vamos a eximir a los sujetos por edad o por padecimientos mentales, vamos a tener muchos problemas como los que tenemos ahorita actualmente, ¿no? Que tenemos actualmente niños sicarios, niños asesinos de 16, 17 años, y por ese límite, ese pequeño límite de cumplir los 18, no se les aplica la ley como debiese ser, ¿no? Y que entonces no hay un correctivo, ¿sí? Y una pena que realmente pueda aportar al sujeto una situación diferente y hacerse responsable de su acto, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que sí es muy importante que rectifiquemos y que la ley pueda ser, la justicia en ese sentido, más plástica, y la podamos aplicar de acuerdo al acto de cada sujeto. Es decir, lo que el psicoanálisis propone en su discurso es que sea en lo singular, en lo particular. Por eso es que, si te das cuenta, el libro en la portada menciona hacia la clínica del acto. ¿Qué sería eso? El poder estudiar, analizar acto por acto de los sujetos. No todos tienen las mismas características, y no deberíamos de universalizar los conceptos, ¿no? Para no aplicar de manera desproporcionada a un sujeto un acto que no le corresponde, ¿no? Entonces por ahí sería esa situación.
Sí, porque eso que comentas, estamos hablando de algo más complicado, el diagnóstico médico, pero el simple hecho de la edad, por 1 o 2 años, alguien ya a los 17 años ya es consciente de qué es lo que está haciendo. Por supuesto que sí. Ya, bueno, y también hay personas de 40, 50 años que no saben lo que están haciendo. La madurez no es resultado de la edad. Esa es la posición. Ahí veríamos que tendríamos que ser como que multiparticipativos, ¿sí? De diferentes áreas para poder llegar a un consenso en ese sentido, porque el derecho te lo aplica así nada más por una estructura social, por así decirlo, ¿no? La mayoría de edad a partir de los 18 años. Pero lo que tú estás diciendo es la realidad, es la vida de la calle, ¿no? Allá tenemos niños de 8 años que ya su comportamiento por la situación de calle y de vida que tienen, pues evidentemente se les debe de responsabilizar, ¿no? Cuando cometen actos que son sumamente degradantes y sumamente dañinos para la sociedad, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los lectores potenciales de No Matarás? Personas que estén involucrados directamente con estas áreas, con estas disciplinas, o cualquier otra persona que le interese el tema puede darle lectura a este libro. Sí, mira, yo creo que cuando hablamos de psicoanálisis hablamos de anudar un discurso social, ciudadano, ¿sí? Como político. En donde se puedan incluir todos, ¿sí? Claro, por supuesto que tiene una perspectiva teórica importante, porque estamos hablando de Freud y de Lacan. Y si nosotros entendemos por sí mismo el pensamiento de estos dos grandes autores dentro del psicoanálisis, pues entendemos una complejidad que tratan de presentar. Pero esa complejidad se presenta en la parte teórica, es decir, para aquel que realmente es un profesional de esto, ¿sí? O es un teórico de esto. Para el que no, puede ser una lectura a veces que se complique un poco, pero el libro tiene una transmisión por sí misma, de reflexión y de incógnita alrededor de sucesos, ¿sí? Que a todos nos llaman la atención y que de alguna u otra forma van a conocer la postura del psicoanálisis con respecto a lo que se puede decir, ¿no? Porque las críticas que están puestas están para lo social, ¿sí? Para que la gente realmente haga una reflexión y reconozca que lo médico no es tan científico como dice ser, ¿sí? Y que quien empieza a estructurar su enseñanza, su pensamiento, como los estudiantes en psicología, como los estudiantes en derecho, tengan una capacidad más crítica a la hora de que lleguen a puestos claves, ¿no? Es decir, estamos hablando de sujetos que lleguen a legislaturas, que lleguen a crear nuestras leyes y que tengan una conciencia de la realidad. Porque el problema de nuestro país, pienso yo, no es a veces tanto el que si tenemos leyes o no tenemos, pues ahí tenemos un montón. Y suenan muy bonitas. Sí, esto, bueno, te eximo de la responsabilidad, ¿verdad? Lo digo por a título personal, ¿no? Pues si mañana sale gobernación, ¿sí? En que pues tú ves a nuestro presidente todos los días haciendo convenios, ¿no? Y sacando papeles. Pues sí, pero si no hay quien ejerza la justicia como debe de ser, pues eso no sirve de nada, ¿no? Tenemos ahí una galería tremenda de documentos, ¿sí? Y de tratados, y no pasa nada, ¿sí? Vemos todos los días cómo hay injusticias, ¿sí? Terribles, y ese es el propósito precisamente de este tipo de textos, ¿no? Como que la subversión del sujeto, ¿no? Que lo dirías desde el psicoanálisis. No recuerdo a quién escuché que dijo que si terminas de leer la Constitución mexicana, terminas llorando de lo bien escrita que está, pero más bien terminas llorando porque sabes que no se está aplicando. Exactamente. Así es. Sí, entonces realmente lo que también aborda este libro es un despertar precisamente de lo que vivimos, de lo que realmente sucede en la sociedad, y que con eso pues también tú tengas como un parámetro o un ambiente más amplio precisamente de qué es lo que se vive en la actualidad, de qué es lo que tú posiblemente puedes llegar a conocer ante este tipo de situaciones, y como lo dice el autor José Castillo, de que no se quede en pues está bonito el libro y ahí se quedó y ya está olvidado, pasó a la historia como los documentos o leyes que precisamente nos rigen, sino que precisamente pues tengas tú precisamente esa parte de conocer más allá de lo que
te pueden poner precisamente enfrente, ¿no? Conocer precisamente más. Así es, me hubiera encantado poder leer el libro antes de tener aquí a José Carlos para preguntarte todo, porque no soy experto en psicoanálisis ni mucho menos. Y nosotros, bueno, siendo representantes de medios de comunicación, creo que somos envidia en algunos casos de los lectores, porque pocas veces tienen la oportunidad de tener a los autores enfrente. Pero tú que ya leíste el libro, ¿qué es lo que desde el punto de vista social le puede ofrecer al lector común y corriente? Pues le puede ofrecer mucho. Al principio, desde mi punto de vista, puede ser un poco pesada la lectura precisamente por ciertos conceptos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como si tú empezaras a leer un libro de derecho. Un libro de derecho sabemos que también tiene ciertos conceptos que no son muy conocidos o que pues te van a aparecer constantemente, y si no conoces o si no sabes, pues tienes que machetear. Realmente la gente que tiene ese hábito de lectura, yo sé que le va a gustar, yo sé que va a encontrar un panorama completamente distinto, te va a despertar precisamente la mente en cuestión a estos grandes autores que es Freud y Lacan. Ves como cada uno precisamente lleva un proceso, lleva una estructura, y como el maestro, que también es maestro, José Carlos García, pues empieza precisamente a juntar todas estas cosas que cada uno maneja conforme a sus investigaciones, en su tiempo informa, y con eso pues le va empezando a dar precisamente más auge a lo que llamamos precisamente sobre el psicoanálisis, y nos pone precisamente pues temas y actos precisamente que son verídicos, que son ciertos, como el de Goyo Cárdenas, precisamente de aquí el asesino de Tacuba. Uh-huh. En donde pues precisamente también te aborda ciertas cosas que tú dices, bueno, lo hizo, pero realmente ya no es, lo hizo sí, pero ¿qué lo llevó a cabo y por qué lo hizo? ¿No? Más que nada. Entonces ahí empieza precisamente toda esa serie de investigaciones. Es un libro que te lleva de la mano precisamente con todos los conceptos, todos los temas que precisamente vienen dentro del libro, y al final pues el resultado es de que al momento de que tú estás leyendo los 5 casos que vienen precisamente en el libro, pues ya le entiendes, uh-huh. ¿no? Le entiendes. Es como en cualquier lado, es como la escuela. La teoría es sumamente difícil, la práctica es más fácil, pero realmente una vez que tengas la teoría te vas como hilo de media. Bueno, pero que no lleven a la práctica los temas que se no, tratan aquí. claro que no. Bueno, a lo que me refiero que lleven a la práctica, que lleven a la práctica precisamente es precisamente todo el conocimiento que te lleva y que te aborda precisamente desde el aspecto psicológico y el psicoanálisis, Uh-huh. ¿no? Que eso es lo que más maneja precisamente en este libro. Y pues bueno, para las personas que ya son conocedoras y que saben precisamente del tema, pues también es algo importante, es un aborde completamente interesante sobre la unión de estos dos autores, y pues que realmente les va a despertar muchas cosas que uno no se espera. O sea, acá afuera ya dice que se están pidiendo libros. Ahorita les decimos cuánto cuestan. José Carlos, ¿algo más que quieras agregar que el público de Indie Mob no se pueda ir sin saber sobre este ejemplar de No Matarás? No, pues mira, en primera instancia agradecerte el espacio. No, al contrario. Porque para nosotros como psicoanalistas es importante el buscar espacios para que precisamente surja el sujeto de alguna manera, ¿no? En esta oportunidad, bueno, pues yo escribí este texto con esa intención de transmite algo. Lo que sí puedo decirte es que transmite algo. También lo diría en singular, ¿no? A cada quien le va a transmitir lo que en ese momento esté pensando, ¿no? Entonces, no es una transmisión general, es decir, que produzca el mismo efecto en cada persona. Tiene obviamente un valor importante dentro de la academia, dentro de la docencia que yo practico también, y pensado también en mis alumnos, Uh-huh. en la gente que tiene interés en que este país sea un poco mejor o mucho mejor, ¿no? Y que tengamos bases sustentadas en la crítica. Creo que si nos hacemos ciudadanos psicoanalíticos, no es porque sepas teoría psicoanalítica, Uh-huh. es porque tienes una parte crítica de subversión del sujeto. Y esa subversión no tiene que ser con la violencia, sino con el pensamiento, ¿no? Poder modificar aspectos sociales, jurídicos, médicos, psicológicos, que creo que a todos nos interesa, ¿no? Entonces, pues yo con eso cerraría en relación a
a que no piensen, no se alejen de la lectura de Freud o de la lectura de Lacan por ver una complejidad extrema. No, como que a veces tendríamos que preguntarnos por qué siempre lo que veo o lo que leo lo tengo que entender. Creo que no. Creo que también ese es un mensaje para los padres que quieren que los hijos sean de a 10, ¿no? En todas las materias. Así es. ¿No? Yo creo que se vale también fallar como sujeto, pero fallar para reflexionar, ¿no? Para a veces tomarte tu espacio y a lo mejor sentarte a la orilla de la banqueta y ver cómo el mundo está rodando, ¿no? Que es lo que la vida cotidiana nos impide. Y entonces también va aterrizado en esa parte, ¿no? No siempre vamos a saber por qué el sujeto mata, ¿sí? Aunque nos traigan a los mejores criminólogos del país, del mundo, no necesariamente tenemos una respuesta hacia eso. Y creo que es una parte que de ahí para atrás nos lleva también a que muchos de nuestros actos a veces no sabemos por qué los hemos hecho. El asunto sería ahondar, y si el discurso psicoanalítico te permite eso, pues adelante, ¿no? Eso sería. Así es. ¿Dónde pueden adquirir No Matarás de José Carlos García Castillo? Mira, ahorita me decía la casa editorial, que es Castellanos Editores, ya lo tenemos para el día de mañana en la Casa del Libro de Barranca del Muerto, número 40, ¿sí? Y a partir del viernes ya en todas las sucursales de la Casa del Libro, ¿sí? Ya lo podrían conseguir ahí, ¿sí? Pero bueno, no sé si tú quieres comentarles lo que mencionábamos. Así de, siempre que vienen invitados, pero vamos a lo bueno. Exacto. ¿Qué trae? A ver qué ofreces. Pues a ver, por cortesía del propio autor, tenemos 2 ejemplares de No Matarás. Él no lo dijo Fernando, la respuesta a la pregunta que vamos a hacer. ¿Cuál es el único caso mexicano que aparece en No Matarás? Mencionaba uno de Francia. ¿De qué otros países hay ¿Uno de casos? Alemania? Uno de Francia, pues prácticamente son franceses, Ajá. sí, porque Henri Cornier también, sí, Althusser también, y El doble crimen de las hermanas Papin también, y tenemos un uruguayo, ese no lo hablamos, Ajá. pero si me apuran un poquito es de los más interesantes, el caso uruguayo y también el caso mexicano. Pues Es muy representativo porque no hemos tenido muchos criminales de esa naturaleza, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Qué bueno. Pero sí, entonces menciónenos cuál es el caso mexicano que aparece en No Matarás y llévense un ejemplar de este libro de José Carlos García Castillo para que, pues sí, se den la oportunidad de conocer. No tienen que ser psicoanalistas para Por leer supuesto este que libro. Pues Fernando Carmona, muchas gracias, Fernando. Ya te cambié el No, nombre. Fernando Moreno. Fernando Moreno. Qué bárbaro. Es que tienes que venir más veces. Sí, yo ¿no? tengo que venir A más veces. Fernando Sí, claro Martínez que ya, sí, ya no le cambio el nombre. Cuando gustes y si quieres otro tema, con gusto te puedo traer otro tema. No, pues al contrario, yo estoy agradecido de que nos hayas pedido esta entrevista, de que pues sí, Indie Mob es un programa de entretenimiento, pero hay diferentes formas de entretenerse y estamos completamente seguros que la lectura es uno de ellos, con temas tan interesantes como estos y que alguien que sabe Gracias. nos lo venga a explicarnos. José Carlos García Castillo, muchas gracias por haber No, venido al a Indie contrario. Mob. Al contrario. Pues ahí ustedes, amigos, esperamos sus inbox en Indie Mob con Sebastián Huerta. Díganos cuál es el único caso mexicano que aparece en No Matarás de José Carlos García Castillo. García Castillo. Nosotros hacemos un corte y regresamos con más aquí a Indie Mob a través de Radio 13. Escucha Indie Mob, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por Radio 13.